Imagina que dos agujeros negros a punto de chocar en un vals cósmico no están solos. Uno de ellos va vestido con una nube invisible de partículas exóticas. ¿Cómo cambia eso la coreografía final y la canción de ondas gravitacionales que nos llega? Bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a meter de lleno en un artículo científico que explora precisamente eso, la complejísima interacción entre sistemas binarios de agujeros negros y las hipotéticas nubes de bosones que podrían rodearlos. Nuestro objetivo es desentrañar cómo afectan a la órbita, qué señales podríamos detectar y, sobre todo, abordar un debate clave. ¿Son estas señales abruptas y claras o es un proceso mucho más sutil y suave? Pues sí, vamos a analizar los argumentos del autor, que desde luego desafían varias ideas que se daban casi por sentadas. El documento presenta una teoría muy elegante, la verdad, casi poética. La gran pregunta para mí es si esa elegancia se corresponde con la realidad, porque cuando escarbamos un poco, aparecen grietas importantes. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, si te parece. El documento habla de nubes superradiantes o, y esta es la analogía clave, átomos gravitacionales. A ver, expliquemos qué es esto, porque suena a ciencia ficción pura y dura. Y en cierto modo lo es, ¿eh? Porque se basa en partículas, los bosones ultraligeros, que bueno, aún no se han demostrado. Pero la teoría es fascinante. El concepto de superradiancia, en pocas palabras, es un mecanismo por el que un agujero negro en rotación puede, digamos, amplificar ciertas partículas a su alrededor. ¿Amplificar? Sí, el agujero negro arrastra el propio tejido del espacio-tiempo, y si una partícula tiene las propiedades adecuadas, puede robarle una diminuta fracción de su energía de rotación y usarla para multiplicarse. O sea que el propio agujero negro, casi sin querer, crea y alimenta esta nube que lo envuelve. Exactamente. Es como si su rotación fuera un motor que genera su propia atmósfera, y con el tiempo se forma una nube muy densa de estos bosones. Y aquí viene la analogía del átomo gravitacional. Ajá. El agujero negro actúa como el núcleo de un átomo, y los bosones se organizan en orbitales a su alrededor, muy parecidos a los de los electrones. La diferencia es que lo que los mantiene unidos es la pura fuerza de la gravedad. Es un átomo a escala cósmica. Vale, la imagen es potentísima. Pero claro, el artículo trata sobre qué pasa cuando este átomo no está solo. Tiene un compañero, otro agujero negro más pequeño, orbitándolo. Y ahí empieza el lío. Se centra en dos tipos de interacción, ¿verdad? Sí, dos procesos que de hecho compiten entre sí. Por un lado, las resonancias orbitales. La analogía del columpio que se menciona es perfecta. Si empujas en el momento justo, con la frecuencia correcta, lo elevas más y más. Claro. Pues aquí ocurre lo mismo. La frecuencia de la órbita del agujero negro pequeño puede coincidir con la energía necesaria para que un bosón salte de un orbital a otro. ¿Y ese salto qué efecto tiene en la órbita? Puede transferir energía de la nube a la órbita, empujando al compañero hacia afuera, o puede robar energía de la órbita y transferirla a la nube, acelerando su caída. Es un intercambio de energía muy, muy específico. De acuerdo, ese es el empujón rítmico. ¿Y el otro efecto? El otro es más de fuerza bruta. Es la ionización, que el artículo también llama fricción dinámica. Esto es más bien un arrastre constante. El agujero negro pequeño, al moverse por la nube, arranca bosones y los lanza al infinito. ¿Como un avión atravesando una nube y disipándola? Justo. Y este proceso siempre le roba energía a la órbita. Siempre actúa como un freno. Y la combinación de estos dos efectos es lo que genera todo el debate. Y aquí es donde se pone interesante, porque los modelos anteriores predecían algo muy llamativo. Muy, muy llamativo. Se pensaba que el proceso de ionización, ese freno, no era nada gradual. Tenía umbrales, como interruptores. ¿Cómo que interruptores? Pues eso que por debajo de cierta frecuencia orbital, la ionización estaba apagada, no ocurría. Pero en el momento en que la órbita se aceleraba y cruzaba ese umbral, la ionización se encendía de golpe, de 0 a 100, de forma casi instantánea. Vale, un interruptor que se enciende de repente. Eso suena a que, si estuviéramos escuchando con un detector de ondas gravitacionales, el cambio no sería nada sutil, ¿no? Para nada. Sería un frenazo brusco en la señal, una torcedura. Los científicos lo llamaban una prueba irrefutable, una smoking gun. En la astrofísica de ondas gravitacionales, el problema siempre es separar la señal del ruido. Claro. Un cambio tan brusco y definido sería como una campana sonando en medio del silencio. Imposible de ignorar. Encontrar eso en los datos de LIGO o Virgo sería la confirmación definitiva. Aquí hay una nube de bosones.
Por eso era la gran promesa. Pero aquí llega este nuevo análisis y dice, un momento, que quizás estáis buscando la señal equivocada. Correcto. El artículo dinamita por completo esa idea del interruptor. Y aquí es donde, para mí, el argumento se vuelve o brillante o una locura. La idea del autor reside en las resonancias, en esos empujones rítmicos. Sostiene que, además de las resonancias fuertes, existe un número infinito de resonancias cada vez más débiles que se acumulan justo donde se esperaba ese salto de la ionización. Un momento, que lo procese. El argumento es que un enjambre de infinitos empujones diminutos cancela perfectamente un único gran frenazo. Suena casi demasiado conveniente. Afirmar que esta cancelación es exacta, en física, cuando algo es perfecto o exacto, siempre hay que levantar una ceja. Ya, pero la explicación física que da es muy elegante. A medida que los orbitales de la nube se acercan al límite para ser ionizados, se van juntando más y más, hasta que se mezclan suavemente con el continuo de estados no ligados, o sea, las partículas ya libres. El autor dice que no hay un abismo entre estar atado y estar libre. No hay un acantilado, sino una rampa. Una rampa. Sí, y esa rampa está formada por esa escalera infinita de resonancias. El artículo demuestra matemáticamente que la suma de todos esos pequeños empujones provoca un salto discontinuo hacia abajo en la energía. Y lo increíble es que ese salto hacia abajo tiene exactamente la misma magnitud que el salto hacia arriba que se esperaba del encendido brusco de la ionización. Con lo cual, el resultado neto es... Cero, una transición completamente suave, sin saltos, sin torceduras, sin la prueba irrefutable. La canción cósmica no cambia de ritmo de golpe, sino que tiene una transición fluida. Se desvanece la señal que todos esperaban. Entiendo el argumento matemático. Es ingenioso, no se puede negar, pero nos deja con un problema práctico enorme. Si nos cargamos la prueba irrefutable, esa señal clara, ¿cómo demonios vamos a encontrar estas nubes ahora? Hemos cambiado una señal potentísima por una casi invisible. Pero aquí es donde el autor nos da algo a cambio. Pierdes una señal, pero ganas otra. Y esta es igual de extraña y, según él, medible. Se centra en una resonancia específica, la del estado de energía más bajo de la nube, el 100-0. Esta resonancia puede ser tan potente que crea lo que llama una órbita flotante. Órbita flotante. No es un término que asociemos con dos agujeros negros que se precipitan el uno hacia el otro. Suena a que desafía la gravedad. Y en cierto modo lo hace. Significa que la resonancia, ese empujón rítmico hacia afuera, es tan eficiente transfiriendo energía que contrarresta la espiral hacia adentro. Es como intentar remar contracorriente en un río. Si remas con la fuerza justa, te quedas quieto. El sistema deja de caer, se detiene y flota a una distancia casi constante. Vale. Eso sí que es un fenómeno llamativo, pero no puede durar para siempre, supongo. La nube no es infinita. Exacto. Y aquí viene lo crucial. Para que esa órbita flotante finalmente se rompa y la fusión ocurra, la masa de la nube tiene que caer por debajo de un umbral crítico. Y esto le permite calcular un límite superior a la masa que puede tener una nube en las etapas finales de la fusión. A ver si lo entiendo. El argumento es, si hemos detectado una fusión, eso implica que, si alguna vez tuvieron una nube y flotaron, la masa de esa nube tuvo que ser menor que ese límite. Porque si hubiera sido más masiva, seguirían flotando y nunca los habríamos visto fusionarse. Exacto. Y eso es oro para los observadores. Ya no buscan una señal abstracta, sino que pueden poner límites concretos a la masa del bosón. Pueden analizar los catálogos de fusiones y decir, bueno, en base a estos eventos podemos descartar bosones con estas masas. Es una predicción verificable. Ese es un punto a favor, sin duda. Es una predicción tangible. Pero, y aquí es donde mi escepticismo vuelve con fuerza, todo este castillo de naipes se construye sobre un modelo newtoniano simplificado. Y el propio autor admite, y hay que darle crédito por su transparencia, un problema importante. Compara sus resultados con simulaciones completamente relativistas, y los resultados no cuadran. Cuando dices que no cuadran, ¿hablamos de pequeños errores de redondeo, un 5 o 10%, o de algo más gordo? Es algo mucho más serio. Para la ionización, el acuerdo es aceptable, según sus propias palabras. Pero para la potencia de resonancia, que es el corazón de todo este argumento, el acuerdo es significativamente peor. Espera. Órdenes de magnitud. O sea, hablamos de que un modelo dice 10 y el otro dice 10.000. Así de bestia.
Factores de 100, 1000 o más. Y lo que es peor, y para mí esto es lo más grave, es que algunos componentes incluso tienen el signo opuesto. El modelo newtoniano predice que la órbita debería ganar energía y el relativista que debería perderla. Vaya. Son resultados diametralmente opuestos. Uno dice empuja y el otro dice tira. Vaya tela. Eso es una discrepancia fundamental. Entonces, ¿por qué usar el modelo newtoniano si falla de forma tan espectacular? Por una razón muy práctica. El coste computacional. Una simulación relativista completa puede llevar meses en un superordenador. El modelo newtoniano te permite explorar miles de escenarios de forma rápida y barata. Es una herramienta de exploración. Claro, para hacer un primer mapa del territorio. Exacto. El problema es cuando ese mapa no solo es un poco impreciso, sino que te dice que el norte está en el sur. El autor es honesto y se atreve a sugerir la posibilidad más preocupante, que podría haber algo inherentemente erróneo en el enfoque no relativista. Lo cual socava todo el argumento principal del artículo. Precisamente. Tenemos una narrativa muy convincente sobre cómo se suavizan las señales, pero los cimientos numéricos de esa narrativa muestran grietes profundas. La pregunta es, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de la conclusión principal si existen estas discrepancias? Entonces, ¿con qué nos quedamos después de este análisis? Hemos explorado un documento que, por un lado, replantea por completo nuestra comprensión de estas interacciones. La afirmación central, y la más provocadora, es que las señales abruptas, esas pruebas irrefutables que toda la comunidad esperaba, podrían ser un espejismo, un artefacto de modelos simplificados. Exacto. Y en su lugar propone que serían suavizadas por el efecto de una infinidad de resonancias, creando una transición mucho más sutil y, por tanto, mucho más difícil de detectar. A cambio, eso sí, nos da una predicción diferente y verificable, un límite superior para la masa de una nube que podría sobrevivir. Este límite viene del fenómeno de las órbitas flotantes, y es un dato concreto muy útil para los astrónomos. Sin embargo, y esto es crucial, no podemos ignorar las enormes discrepancias aún sin resolver entre este modelo y las simulaciones relativistas. La historia que cuenta el artículo es atractiva, pero el capítulo final, el que confirma si esta historia es cierta, todavía no está escrito. Y ese es el punto clave. La elegancia de una teoría no garantiza que sea correcta, sobre todo cuando los números no acompañan del todo. Esto nos deja con un rompecabezas fascinante. El artículo sugiere que la naturaleza podría preferir las transiciones suaves a los saltos bruscos. Pero, y aquí lanzo la pregunta final, ¿y si las discrepancias con los modelos relativistas no son solo detalles técnicos? ¿Y si apuntan a una física fundamentalmente nueva sobre cómo la materia exótica y la gravedad interactúan en el borde de un agujero negro? Quizás esa diferencia de órdenes de magnitud no es un error, sino una pista de algo que ninguno de los dos modelos ha logrado capturar todavía.